Aquí inicia Línea de Oración, el programa donde juntos clamaremos a Dios por las necesidades de la familia, la iglesia y la ciudad. Quédese en sintonía, porque el equipo pastoral de Radio Vivac se ha preparado para brindarle una enseñanza, una oración y un consejo que le ayudarán a enfrentar toda situación adversa en la vida. ¡Comenzamos! Sí, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar esta noche el programa Línea de Oración. Bienvenidos. No vamos a contestar el teléfono ahorita, pero pueden enviarnos sus mensajes por Facebook, aquí en la publicación. Y tenemos un invitado hoy, nuestro hermano Miguel. Miguel, ¿te puedes presentar? Claro que sí. Un gusto, un placer estar aquí en este lugar. Mi nombre es Miguel Vargas y soy copastor en la iglesia Gracia, Paz y Misericordia. Muy bien. ¿Algo más? Pues aquí estamos, ¿verdad? para servir y honrar a Dios, y pues ojalá ahí podamos ser de edificación y de bendición para la vida de todos. Sí, quiero reiterar esta noche la invitación que ha hecho la administración de esta estación, que es que si hay iglesias que vayan a suspender sus servicios o que necesiten difusión al respecto de la situación de emergencia que está ocurriendo, pues también pueden comunicarse ahí en el número de teléfono y de WhatsApp que les dieron en el anuncio, y pues aquí también si hay alguien que quiera pues también esa difusión respecto a si tienen algún cambio en su programación, en su programa pues de los cultos, En sus servicios. en sus servicios. Déjeme compartir aquí y luego pues iniciamos. Muy bien. Hoy tenemos un tema muy importante y es respecto a la contingencia actual, que es el temor y los cuidados que debemos tener respecto de esta situación que estamos viviendo, Miguel. Así es. ¿Qué te parece a ti el ambiente? ¿Cómo has visto? Pues ahorita es algo tenso en realidad lo que se vive, ¿verdad? Por cuestiones de el desconocimiento de esta enfermedad o de este virus que está atacando a la humanidad, y en base a eso, a la desinformación o a la mala información, es que se crea todo esta situación difícil dentro de nuestra ciudad, ¿verdad? Porque ahora no solamente es en otros lugares, ahora ya también ha habido casos confirmados en nuestra Ciudad ciudad. Juárez, sí. Sí, es una problemática muy grande que tiene que ser atendida, pero sobre todo bien informada. Sí. ¿Verdad? En base a esto. Muy bien. Vamos a orar pues para iniciar. Tenemos aquí la primera petición de oración, pero oramos por esta petición y luego iniciamos con el tema ya en concreto, ¿sí? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tenemos para interceder unos por otros. Y Padre, pues no queremos que se pierda el propósito de esto. Así sea. Sabemos que la situación es complicada, Señor, no difícil, sino complicada por cuestión de la falta de información, por cuestión de buscar fuentes que no son fidedignas, por cuestión de irresponsabilidad algunas veces. Sin embargo, Señor, te queremos pedir que tengas misericordia, Señor, y que nos des sabiduría para vivir estos tiempos, Señor, y para hacer lo que es correcto delante de ti, Señor, y lo que es correcto para el beneficio de nuestro prójimo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por todos los que están enfermos. Así sea. Señor, todos los que han adquirido este virus,
que ha causado tanto temor al mundo, Señor. Te pedimos que sea, Señor, leve la situación de ellos, Señor, y que puedan recuperarse. Sabemos o suponemos, Señor, que conforme pasa el tiempo se van a encontrar más recursos y Así más es. maneras para llevar a cabo la labor de sanidad de estas personas. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú permaneces con nosotros todo el tiempo. Te Así es. pedimos también que tengas misericordia de la gente que no te conoce y que está en riesgo de muerte por causa Así de sea. esto, Señor. Ten misericordia. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que está atento tu oído a nuestras oraciones y nos Gracias. acercamos con confianza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. ¿Qué puedes decirnos acerca del temor? Mira, Alejandro, hay que ser muy, muy cuidadosos en cuanto a cómo nos dejamos llevar a veces por la mala Ujú. información, que esto es lo que Sí, provoca el temor. La Biblia nos habla acerca de dos clases de temores sí, y las mismas palabras que utiliza eh, el salmista como el proverbista sí, en cuanto a la definición del temor. Uno nos enseña que el temor santo y reverente a nuestro Dios es el que nos guía, nos ayuda, nos motiva a seguir adelante. sí, No porque el hacer algo indebido pueda causar en nosotros algo que lastime, que dañe nuestro ser, sino porque amamos a Dios, porque hemos aprendido a conocer a Dios en la medida de que vamos buscándole. Eso nos da la confianza y el entendimiento para saber cuál es el temor que nosotros como hijos de Dios, ujú, ¿verdad? Tenemos en nuestra vida. En la otra definición que habla del proverbista, ¿verdad? Es decir, en cuanto al temor de hacer las cosas que no le agradan a Dios, pero que traen una consecuencia a nuestra sí, vida, como el temor de Adán. como el temor de Adán. Ok, ¿cuál era el temor de Adán? Sabiendo y conociendo, ¿verdad? Que tenía que ser obediente a lo que Dios le había estipulado, a lo que Ujú, Dios le había enseñado y mandado no hacer. Sin embargo, por las malas influencias que él permitió, eh, sabía que iba a venir un castigo sí, a su desobediencia, ¿verdad? Entonces, ese temor, ese es el que realmente influye mucho en la gente de tal sí, manera entonces, que ahorita, desconoce. ahorita no estamos viviendo el temor de Dios, el reverente, el que nos edifica, sino que estamos viviendo el temor, ese temor que lleva castigo. Sí, Mira, aquí tengo un texto. sí. Primera de Juan 4, del 16 al 18 dice, y nosotros hemos conocido y Ujú. creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios. Mucho ojo con eso, el que Sí, permanece en amor permanece en Dios. Y Dios permanece en él. En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, en que como Él es, así somos nosotros en este mundo. así es. Luego en el versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así es. En tiempos como este de temor, podemos suponer que es tiempo de acercarse más a Dios. Yo creo que Dios nos da una oportunidad. Siempre que suceden este tipo de cosas, la gente que no ha conocido, que no conoce de Dios, de alguna manera busca eh, acercarse a Dios, pero si no se tiene Incluso hay el un meme por conocimiento, ahí, sí, hermano, que dice sí. que la vecina buchona que antes oía música alterada, ahora ya pone alabanzas. Ahora ya pone alabanza, sí. Sí, todo Sí. realmente se vuelve un caos, O sea, en ¿verdad? realidad hay una situación ahorita, conforme a lo que leímos aquí en la escritura, en Primera de Juan. Ah, por cierto, tienes un saludo, bendiciones, Pastor Miguel Vargas de Aranza Barrera. Amén, gracias. Dios le bendiga a mi hermana. Muy bien, entonces, te decía, tenemos ahí la situación, aquí estamos, eh,
que el que permanece en amor permanece en Dios. Y sin embargo, dice que en el amor no hay temor. O sea, cuando permanecemos en Dios realmente no existe ese temor. Realmente no. Hermano, hermana, si usted está teniendo temor en este momento, no es no le vamos a condenar ni nada por el estilo, Amén. pero sí le vamos a recomendar acérquese más a Dios, porque el amor de Dios va a cubrir ese espacio donde está el temor en su Así vida es. y lo va a echar fuera. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Así es. El amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que aprendemos a confiar totalmente en Él, a depender totalmente de Él y sabemos que Él tiene el control sobre todas las cosas. Así es. Sí, y este perfecto amor no se limita solamente a unos cuantos, sino que a quien realmente, ¿verdad?, desea recibir este amor perfecto por parte de Dios, Ujú. está la oportunidad. Sí, muy bien. Entonces en eso estamos de acuerdo. Sí. Sí, está teniendo temor en este momento. Lo aconsejable es buscar a Dios, ¿verdad? Meterse con Dios y buscar consejería si es necesario, Sí. porque realmente hay pueblo de Dios que sigue teniendo temor en Ujú. muchas de las cosas y es algo natural. Sí. Alejandro, es algo natural, no es para, como dices tú, no es para condenarse ni señalarse, pero tenemos que ir aprendiendo conforme vamos conociendo a Dios. Sí, es parte de la naturaleza Sí, corrompida sí, que sí, tenemos porque antes de la caída de Adán y Eva no existía el temor. así es. La primera vez que vemos mencionar el temor en la Biblia es después de que se Sí, comieron del después. fruto, Sí, que ¿verdad? dice Y que se se escondieron. se Sí, así escondieron es. porque tenían temor. Entonces, es parte de la naturaleza que vivimos, hermano. No podemos negar esa naturaleza. Así es. ¿Sí? Entonces, Eh, nuestra carne nos lleva al temor. Sin embargo, sí podemos decir que el Espíritu nos lleva a tener confianza en Dios. Hermano, pues un comentario de lujo también, hermano. Nuestra hermana Silvia Ortiz. Amén. Un salúdala, Un por favor. saludo a mi hermana pastora y gracias por estar ahí al pendiente de Sí. su servidor. Bendiciones, pastora. Que el Bendiciones. Señor la bendiga. Entonces, Amén. continuamos con esto. Dice que en el amor no hay temor, entonces el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Conocemos el temor sin duda, y en uno o en otro caso llegamos a tener temor. Así es. Sin embargo, en esta situación concreta del coronavirus, yo veo algo, Miguel. Yo veo que el temor es ocasionado porque no estamos bien informados. Sí, y eso es una de las problemáticas que existen, porque realmente a veces las noticias que nos llegan por los medios de comunicación, hay ocasiones que con tal de vender la nota eh, exageran. ¿Sí? Entonces, siempre que se busque una información, váyase a las fuentes Oficiales. Sí, oficiales, sí. ¿verdad? Y ellas son las encargadas de proporcionarnos, ¿verdad? La información real Muy bien, que nosotros necesitamos. muy bien. Entonces, hay una cosa también que tenemos que entender. No estamos de ninguna manera fomentando la irresponsabilidad. No, no, de Tenemos ninguna que ser manera. responsables. ¿Verdad? Hay iglesias que ya han suspendido sus cultos. En este caso, tú estás aquí gracias a que se suspendió el culto en tu iglesia por causa Sí, de esto, de las recomendaciones que está haciendo el gobierno. Hermanos, tenemos que seguir las recomendaciones porque es para nuestro bien. así es. Aunque usted piense que esto es ¿cómo se llama? Una farsa o Ujú. que pueda ser por causa de una cortina de humo, lo que sea que usted piense, siga las recomendaciones porque esto llega a ser real y luego nos vamos a arrepentir por no seguir las indicaciones. Y te digo esto de la irresponsabilidad porque hubo un apóstol, Ajá, ahí entre comillas, sí. que que se llama Guillermo Maldonado. Ah, ok.
que se autodenominó apóstol y decretó que el coronavirus se extinguía. O sea, primero hace una oración pública donde dice él que decreta que esto se acaba y que no nos va a tocar y que no sé qué. Pero hace 2 días dio el anuncio de suspender una campaña de sanidad. Yo me pregunto, ¿para qué vas a suspender una campaña de sanidad en tiempos de enfermedad? Pues si es cuando más se necesita. Entonces él argumenta que es por responsabilidad. Está bien eso, pero la irresponsabilidad fue primero. Sí, 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 porque nosotros no estamos exentos de que nos pueda pasar. no, claro que no. Como cualquier ser humano, pues tenemos las mismas ventajas y desventajas dependiendo Así es. de nuestro cuidado en cuanto a nuestra salud, ¿verdad? Así es, hermano. No estamos exentos a cualquier enfermedad que pueda estar sucediendo o pasando en nuestra vida, en el mundo. Yo recuerdo un pasaje ahí en la Biblia, en Mateo, habla donde Jesús, cuando envía a sus discípulos a predicar, a evangelizar, les dice, ser prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas, ¿verdad? Entonces, a nosotros como hijos de Dios no debe de... Algunos llegan a ser sencillos como las serpientes y prudentes como las palomas. Suele suceder a veces, Ok. ¿verdad? Así como en este caso de este autonombrado apóstol. Pues no me gustaría meterme mucho No, pero sí fue una responsabilidad de Sí, su claro parte que sí, porque hacerlo. si vas a predicar algo, si vas a enseñar algo, pues entonces tienes que creer lo que estás hablando, Claro, ¿verdad? claro, Y es una porque irresponsabilidad sí, porque decretar, porque los ojos del mundo están puestos sobre nosotros, y sí, más y en lo quedamos mal todos. sí, y Sí, más quedamos mal todos, sí. sobre estos Y no tiempos. lo hacemos por dividir al pueblo, lo No, hacemos por claro que no. advertir que hay falsedades que Ujú, no debemos caer en ellas. así es. Muy bien, hermano. Quería hablarte otro caso respecto al Sí, dime. temor. En Mateo 25, de ahí del versículo 15, vamos a leer algunos versículos de Mateo Ok. 25, donde está la parábola de los talentos. Muy bien. Fíjate que quisiera, si me permites, Sí, nada más antes adelante. de Sí, aquí entrar a este detenemos esto. pasaje, y quisiera que pusiéramos muy en claro lo que Pablo le habla a Timoteo en su segunda carta, Sí, en cuanto al capítulo 1, verso 7 en adelante. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. sí, Entonces, este espíritu de cobardía, de repente dejamos que nos domine, sí, ¿sí? Porque realmente en lugar de acudir a la fuente, que contiene todas las respuestas a nuestras preguntas, acudimos a veces a las malas informaciones. sí, Entonces, así es. por eso es que Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Tú tienes que ser ferviente en lo que estás creyendo, porque Dios Así es. no ha puesto un espíritu de temor en ti, ¿No? sino de poder, De amor. de Ahí amor. nos Y encontramos ahí otra vez volvemos a el amor encontrar. Así contrarrestando el es. temor y de dominio Y propio. de dominio propio sobre Entonces es todo, una ¿verdad? cuestión de voluntad propia el tener el temor. Sí, es una cuestión de voluntad propia. Yo Sí, decido si le hago caso a la voz del enemigo ajá, así es. o obedezco lo que Dios me ha enseñado a través de su Sí, palabra. vamos a leer más acerca de aquí los saludos de tus fans, hermano. De mis hermanos. Fanny Hernández, saludos, bendiciones al mejor pastor de Ciudad Juárez. Y luego pone muchas caritas así, contentas, dice, es muy querido. Amén. También les amamos. Gracias, bendiciones. Adriana Izaguirre dice, en esta situación debemos ser cuidadosos en la información que leemos, la fuente de donde proviene, tener los cuidados recomendados por nuestros líderes gubernamentales. Así es. Sí, así es, entonces sí debemos tener cuidado. Adriana nos envió un documento que vamos a poner más adelante ahí, Ok, muy bien. un poquito aquí, vamos a comentarlo, que es de la Organización Mundial de la Salud. Que es una fuente oficial y que pues es más confiable las recomendaciones que las recomendaciones que nos da la vecina que fue al seguro en la mañana y vio la Así situación. es. O sea, entonces te decía, aquí en la parábola de los talentos, en Mateo 25,
Fíjate en lo que dice ahí, está el Señor Jesucristo diciendo esta parábola, dice, porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Así es. Ok, al que le dio 5 talentos tenía la capacidad para manejar esos 5 talentos, para administrarlos. Así es. Al que le dio 2 tenía la capacidad para administrar esos 2 talentos. Y al que le dio 1 tenía la capacidad para administrar ese talento. Así es. Versículo 18 dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 24 al 30 dice, pero cuando se presentó el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo te conozco que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, por lo tanto debías haber entregado mi dinero a los banqueros y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses. Por tanto, quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil, fíjate cómo lo trata, Sí. echadlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y crujir de dientes. Tremenda enseñanza. Así es, ¿por qué? ¿Cuál fue la causa de que él fuera llamado malo, perezoso e inútil? Fíjate, aquí algo que resalta muy importante, ¿verdad? Dice que él conocía al Señor. Sí, él lo conocía, él Él lo sabía. conocía, él sabía cómo es, cómo es. Nosotros conocemos a nuestro Dios y sabemos cómo actúa. Sabemos que es un Dios de propósitos Así es. y que esta situación no se sale de sus No propósitos se ni de su sale. control. Y lo podemos ver ahí en Romanos 8:28, ¿verdad? Ujú. Que es lo que nos enseña. Y nos dice que todo obra para bien conforme a los que han sido llamados para su propósito. Ujú. ¿Sí? Entonces, sí es triste que si Dios te da la oportunidad de trabajar y de hacer Sí. las cosas correctamente como Él te las está pidiendo, pero por miedo, por vergüenza o por una mala información no las haces, entonces contrae una consecuencia a tu vida. Ujú. Así es. ¿Sí? Entonces, quiero que le hagas este saludo, por favor, hermano. Bendiciones. ¿Quién es? A ver. Mi amada esposa, Dios la bendiga, Un gracias por saludo a estar ahí al Gloria. pendiente. Muy bien. Entonces, yo veía en este caso de este siervo que le es entregado un talento y el Señor tenía un propósito en cuanto a eso. Sí. Quería que él administrara ese talento. Y Yo Dios vio digo, la capacidad de hacerlo. Dios en vio él. su capacidad, sí, porque, bueno, el Señor vio su capacidad, su Señor Ujú. ahí, ¿verdad? Imagínate, ¿no verá el Señor nuestra capacidad? Sí, claro. Nos ha puesto en este lugar, en este momento, con un propósito, sin duda. Así es. No hay algo que se escape de sus propósitos. A veces pensamos que estamos viviendo en el tiempo equivocado, pero no es así. Para este tiempo nos puso aquí el Señor. Así es. Y el Señor tiene un propósito para nosotros en este tiempo. Claro que sí. Así es. Entonces, no podemos escondernos porque estaríamos escondiendo el talento que el Señor nos ha dado. Así es. Entonces, ¿qué podemos decir a las personas, a los creyentes, sobre todo a los cristianos, que tienen temor, que viven en zozobra porque no quieren que un familiar se enferme o ellos mismos enfermarse o tienen temor a morirse de eso? Fíjate que tocas un punto donde he escuchado, ¿verdad? En muchas ocasiones declaraciones de algunos de mis hermanos eh, en cuanto al temor que tienen sobre muchas de las cosas y entre ellos a la muerte. Y recordando que nosotros solamente estamos aquí de paso en esta tierra, ¿verdad? Y Dios nos trajo a sus pies con un propósito, Sí. ¿verdad? De dar a conocer lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. No es fácil, sin embargo, cuando le crees a Dios en su palabra, ¿verdad? Y vuelvo a lo que le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, si Dios no te ha dado ese espíritu
no tienes por qué abrazarlo, no tienes por qué hacerlo tuyo. No, o sea que si viene un espíritu de cobardía, si viene el temor, obviamente no es de Dios. No es de Dios, No es de definitivamente. parte de Dios. No, claro que no. Muy bien. Y otra cosa que nos da aliento, y aquí viene la palabra aliento, es en el Salmo 23, versículo 4. Claro. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice ahí? No temeré mal alguno, No temeré mal alguno. porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y luego también agrega, ¿verdad? Ahí en el 5 dice, y aderezas mesa delante de mí en presencia De mis de mis angustiadores. angustiadores. Así es. Entonces, puede venir la angustia por un virus, pero ¿cuántos virus ha habido, hermano, en la historia? Ha habido muchos virus en la historia y no podemos rendirnos antes de la batalla con este, ¿verdad? No, claro que no. Fíjate que estaba viendo una encuesta ahí de la Organización Mundial de la Salud en Ujú, cuanto a los 10 virus más letales que ha existido a través ujú, de la historia de la humanidad. Y le comentaba yo a mi hermana Adriana eh, que uno de los principales es la viruela ajá, y el otro es la gripe, que han sido de los más mortales. Ha existido la fiebre amarilla, la fiebre bubónica. La gripa se consideró una pandemia en el año de 1918 cuando se ujú, presentaron los primeros casos, ¿verdad? Y hubo una mortandad de entre 20 y 50 millones de personas. Entonces, eh, vemos que han existido a través de la historia enfermedades que en su momento pues fueron desconocidas y fueron letales, sí, ¿verdad? Pero hoy a través de los años se han descubierto las curas sí, y sobre todo, ¿verdad? Hemos visto la mano de Dios obrando sobre todo esto. Entonces, cuando desconocemos algo, por lo regular es a lo que le tenemos miedo, a sí, lo que no conocemos. sí, lo que no conocemos. Sin embargo, este virus ya es conocido. Así es, Ya ha sido estudiado, así ya hay es, recomendaciones por parte de los expertos, así por es. parte de la Organización Mundial de la Salud, de la Secretaría de Salud aquí en México, de otros países también, lo que nos hace ver que ya no es algo desconocido. Se tiene temor a lo que no sabes cómo enfrentar. Así es. Pero en este caso, este virus ya se sabe cómo enfrentarlo, ya se sabe las consecuencias que trae, ya se sabe el porcentaje de mortandad en, en- Así en es. los infectados, en los que adquieren el virus, que son confirmados los casos. Entonces, ya no es algo desconocido, ya es algo que conocemos muy bien. Sin embargo, hemos visto hasta aquí, Miguel, que toda, todo lo relacionado con temor está opuesto al amor de Dios. Así es. Entonces ya hemos visto también que el temor no viene de Dios. Dios no nos dio espíritu de cobardía. Dios nos dice que no temeré mal alguno Así es. porque Él va a estar conmigo. O sea, la presencia de Dios echa fuera el temor de nuestra vida. Así es. Y nos da la seguridad, la plena seguridad de que Él tiene el control total sobre todas las cosas, sobre nuestra vida, sobre nuestras enfermedades, sobre nuestra economía, porque hasta en la Sí, economía provoca temor sí. en muchos. Sí, porque una de las teorías es que ese virus fue preparado para dañar la economía Así y que es. cómo le vamos a hacer, de qué vamos a comer. Me preguntaba una hermana, si ahora te diagnosticaran a ti, te tuvieras que quedar 15 días encerrado, ¿qué harías? Digo, pues me quedo. Pues realmente, ¿verdad? Siguiendo las indicaciones médicas, Sí, creo que y en algo en que estuvimos de acuerdo fue en que el Señor no nos abandona. así es. Aunque tengamos que quedarnos 15 días encerrados, hermano, usted siga las indicaciones y estamos seguros que Dios no lo va a abandonar. Eh, Dios siempre pone personas que no sea el pensamiento, ¿y qué voy a comer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar aquello? El Señor se va a encargar de todo. No queremos ser irresponsables y decir, no haga nada, no, pero va a haber manera, Sí, porque Dios nunca nos ha abandonado. así es. Hasta aquí, ¿cuándo te ha dejado solo el Señor? No, en ninguna de las etapas de mi vida, ¿verdad? Siempre he visto la mano de Dios obrando de una o de otra forma.
A veces creemos y pensamos, ¿verdad?, que en estas situaciones pues Dios se aleja de nosotros. Y como lo dije casi al principio, yo veo esto una oportunidad que Dios pone en nuestra vida Ujú. para acercarnos más a Él, para buscar más de Él. Y si Dios permite, ¿verdad?, que en la vida de alguno de mis hermanos o en la mía propia llegara a ser contagiado por este virus, pues yo creo que es un tiempo donde Dios está preparando para meterme más con Él. Así es. Tienes otro saludo de Paulina Vargas. Dice, Mi bendiciones, sobrina. pastor, tío, dice ahí. Amén. Gracias, Dios te bendiga, mija. Muy Aquí bien. estamos. Angélica Izaguirre, excelente tema. Dios siga usando sus vidas y bendiciendo sus ministerios. Un abrazo, Angélica. Que el Señor te bendiga. Sí, amén. Dios le bendiga. Eh, Vamos a continuar entonces. Yo tengo presente un caso bien famoso ahí en la Biblia, Ujú. donde las personas se rindieron antes de la batalla porque tuvieron miedo. Ok. Fíjate bien, en Josué capítulo 2, versículo 9 al 11, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Está hablando Rahab a los espías que había enviado Josué. Ok. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el miedo a vosotros ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes de esta tierra se han desmoralizado a causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo que las aguas del mar rojo se secaran delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos y al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido por completo. Al oír esto, nuestro corazón desfalleció, no ha quedado más aliento en ninguno a causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Y me llama mucho la atención que dice, no ha quedado más aliento en ninguno a causa de vosotros. ¿Qué decía ahí Rahab? Les decía, pues ninguno puede reaccionar porque están atemorizados. Si nos detenemos y nos atemorizamos delante de este virus, no vamos a poder reaccionar, hermano. Sí, realmente el miedo provoca, eh, no sé, una parálisis repentina y ya no te deja avanzar. Entonces, cuando dejamos que también en nuestro espíritu gobierne este miedo, ¿Sí? entonces realmente ya no avanzamos y Sí. corremos un riesgo muy grande. Yo creo algo, firmemente lo creo. Ujú. La iglesia está aquí en la tierra, hermano, para hacer luz, Sí, para traer luz, definitivamente. para ser ejemplo. Mira, tienes otro saludo, hermano. Bendiciones de Griselda Herrera. Bendiciones, Mi pastor. cuñada, En esta hora se está cumpliendo el propósito de Dios en ti. Te bendecimos y amamos en Cristo Jesús, tu hermano Juan y tu cuñada Gris. amén. Dios les Muy bien. bendiga. Muchas gracias por sus palabras y Dios les bendiga. Muy bien, entonces decíamos al respecto de estos de la población de Jericó, estaban atemorizados al grado que no tenían ánimo, no tenían aliento, estaban derrotados antes de la batalla. Sí es cierto que el Señor les había dado el triunfo a los israelitas, les había dado la victoria, y que este temor, podemos decir, pues sería de Dios. Pues mira, por ahí dice un proverbio o un dicho, ¿verdad? Ujú, Que no hay peor lucha que la que no se hace. así es. Sí, y realmente cuando tú te dejas vencer por cualquier circunstancia en tu vida, realmente pues ya no tienes ánimo de nada y es donde eres presa fácil del enemigo. Sí, Entonces sí tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que si nos dejamos dominar, sí, pues vamos a terminar siendo derrotados y sin haber luchado antes. así es. Pero no debemos dejarnos dominar. No, claro que no. No debemos dejarnos dominar y si nos dejamos vencer por el temor, hermano, no vamos a cumplir con el propósito de Dios. ¿Y cuántos de nosotros pudiéramos ser útiles ayudando a personas que están en cuarentena, por ejemplo?
¿Cuántos de nosotros pudiéramos ser útiles llevando la información correcta a Así nuestros es. familiares, a las personas que nos rodean, a la gente en nuestro trabajo? Así es. ¿Y cuántos de nosotros pudiéramos ser útiles en, en tiempo de contingencia, en tiempo de necesidad, pues de llevar comida a algún lado? Y sin embargo, estamos somos presa del temor y nos Fíjate que, rendimos. Sí, sí, hay protección para esto. sí, eh, uno de los temas en cuanto tocaste ahorita hace un rato, en cuanto a los cuidados que debemos de tener, sí, Ujú. tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Las indicaciones que nos den, tenemos que llevarlas a cabo. Y esto no significa que tengamos temor, sino también las escrituras nos enseñan que tenemos que ser obedientes a nuestras leyes. Ujú. Y si nuestras leyes o nuestros gobernantes o la gente que está preparada para esto nos dan esta información y estas recomendaciones, tenemos que llevarlas a Sí. cabo, ¿no? Y no por esto significa que yo tenga miedo o tenga temor o sea presa de él. Eh, He visto precisamente que ya se evita saludarse de mano. Entonces, dentro de la misma iglesia, dentro Sí, sí, de, sí sabes por qué eso. ajá, Bueno, te voy a decir, esto es una fuente oficial, ¿verdad? Es ujú, el secretario de Salubridad de México. sí, Que muchas veces el virus se propaga como se propaga el resfriado común, ujú, cualquier gripa. Entonces muchas veces tosemos o estornudamos y nos ponemos la mano y sí, aquí quedan partículas húmedas, ujú, o sea, líquidas del virus. Entonces cuando saludamos a alguien más, le viene la comunicamos, sí, transmisión. sí, le transmitimos las Ujú, partículas y si esa persona se toca la cara antes de lavarse las manos, pues tiene el virus. ujú. Entonces es una manera de transmisión. Eh, Podemos hacer caso a esa recomendación. Sí, definitivamente, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Y si quieres protegerte, pues hay guantes esterilizados Ujú. donde tú No, puedes usarlos y te lavas las y no hay manos. problema, sí. Algo tan Te simple, tan lavas las sencillo, manos, es ¿verdad? algo bien sencillo, sí. Yo a lo que voy es que no podemos ser presas de este No, claro que pánico no. ni de esta mala información que de repente se da, Pero sí sino, tenemos que seguir la sí, recomendación claro, respecto a definitivamente. los actos comunes de la iglesia, ¿verdad? Ujú, Si es una iglesia grande o es una iglesia chica, pues ser obedientes ser a obediente, las sí. autoridades civiles. ¿Por qué? Porque primero, no nos están pidiendo que Ujú, no adoremos al Señor. así es. Si nos dicen, no, pues suspendan los cultos por causa de que se puede propagar ahí el virus, es una manera muy fácil que tendría de propagarse. Ujú, No nos están pidiendo que no adoremos. así es. Segundo, hay tecnología, hermano, que nos permite ahora Sí, claro. tener los cultos en línea y que los hermanos estén conectados para que lo vean. Pueden abrir una página de Facebook y y lo Sí, tienen. llevarlo a cabo así. Sí, otra cosa. Tú como pastor entiendes esto, Ujú, creo. Lo primero que debemos hacer en estos tiempos es cuidar a la congregación. sobre todo. Sí, porque no podemos exponerlos. Sí, 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 no hay que caer en la negligencia, ¿verdad? Ujú. Por cuestiones de que, aunque yo pueda tener la fe que tenga y decir que a mí no me puede pasar esto, Sí, ¿verdad? caemos en la Ah, responsabilidad sí, que sí, hablamos hace rato. que hablamos hace rato. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos con esto, ¿verdad? Y sobre todo, eh, como leías ahorita la parábola de los talentos, ¿verdad? Cuidar Sí, lo que Dios te ha dado. sí. ¿Sí? Y protegerlo a lo máximo, conforme a lo que te van recomendando que hagas, pues ir acatando las órdenes. Al cabo, al fin de las cosas, tu espacio, tu tiempo para adorar a Dios, lo tienes todo el tiempo. Sí, ahora otra cosa. No sé si esto sea para tranquilizar o para alarmar más a las personas. Estamos atemorizados con un virus que ha tenido un índice de mortandad, pues que puede resultar considerable. Obviamente un muerto es mucho, ¿va? En Sí, estos casos, pero es más mortal la diabetes. la hepatitis.
¿Qué más? El cáncer. El cáncer, el SIDA, El crimen el organizado. crimen organizado. Mira, estaba viendo aquí, dice esta información, respecto al coronavirus, los investigadores actualmente piensan que entre 5 y 40 casos de entre 1000 resultarán en muerte, Ujú. con una mejor estimación de 9 en 1000, aproximadamente el 1%. El 1%. El 1%. Donde hemos visto, y compartí ahorita, ¿verdad? En cuanto a las enfermedades o los virus que anteriormente Sí, hermano. atacaron, ¿verdad? Lo que tiene el 100% de mortandad es el nacimiento, porque todos Eso. para morir nacimos. Así es. Entonces, De eso no nos salvamos. de alguna manera o de otra nos vamos a ir, hermanos. Así es. Digo, no queremos fomentar la negligencia, no queremos No, de fomentar la ninguna falta manera. de cuidados. Tenemos que ser cuidadosos Así porque es. tenemos personas que cuidar. Nosotros mismos debemos cuidarnos porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así es. Y yo tengo que tener cuidados para Sí, no tenemos que enfermarme. tomar todas las medidas necesarias. Así es. Todo Entonces, lo que Dios sí, permita. Sí. antes de llegar a la conclusión, porque nos faltan 14 minutitos para terminar, hermano, déjame desplegar la información que nos mandó Adriana Muy bien. respecto al coronavirus. Y este es un documento de la Organización Mundial de la Salud. Enfermedad por coronavirus 219 o COVID-19. Las características, bueno, ahí dice algunas características, son términos que difícilmente podemos entender. Las vías de contagio, infección de humano a humano, por portadores asintomáticos. O sea, hay portadores que no presentan ningún síntoma y es más fácil que te contagien porque no tienes el cuidado. Entonces, por eso te decía, nos podemos saludar. Pues sí, te puedes saludar y luego vas y te lavas las manos. No es un insulto para el hermano que saludaste, es un cuidado que se tiene. Así es. Sí, Y tanto el uno para el otro. sí, claro, y Tanto el uno hay para el gel otro. antibacterial Así es. que con una concentración de alcohol del 60% es efectivo. Muy bien. Muy bien, entonces, aparición de casos en China, ¿qué dice ahí? El 31 de diciembre. El primer caso en Estados Unidos, 21 de enero. Primer caso de Europa fue en Francia el 24 de enero. El primer caso en Latinoamérica fue en Brasil el 26 de febrero. Lo declara pandemia la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo. El 11 de marzo. Así es. Diagnóstico y presentación. Síntomas. Fiebre. Pues está en el coronavirus la fiebre, pero también en la gripa. Entonces, no todos los que tienen fiebre tienen coronavirus. Y eso es importante, Alejandro, porque fíjate que hoy están los hospitales, las clínicas atiborradas de gente con este temor, con este miedo por una simple gripa, ¿verdad? Y en base a la confusión y en base a la desinformación que se tiene, es por eso que cunde este pánico en la gente, ¿verdad? Sí, Pero déjame doy los síntomas, que es fiebre, tos, moco no. Si usted trae moco no es coronavirus. Congestión nasal tampoco es. así es. Estornudo tampoco es un síntoma. Así es. Dolor de garganta tampoco es un síntoma. Malestar en la garganta tampoco es un síntoma. Si usted tiene dolor de garganta, malestar, estornudo, moco, congestión nasal, no son síntomas. Y creo que la tos es seca. La tos es seca, sí. Sí, ¿verdad? Sí, flema. Dificultad para respirar sí es síntoma. La flema también. Vómito y diarrea son síntomas o sea, si ya tiene 2 o 3 síntomas de estos, hay que acudir al médico, ¿verdad? Así es. Por este causa. Si tiene los síntomas de la gripe, ahorita los digo, y del resfriado común, pues también. Pero no es coronavirus, no se asuste, ¿verdad? Cansancio y debilidad, eso es. Dolor en los huesos no es un síntoma del coronavirus. Ok, la gripa. Tiene fiebre, tos, moco, estornudos, vómito, diarrea y dolor en los huesos. Lo clásico. El resfriado común, tos, congestión nasal, estornudos, dolor de garganta y malestar en la garganta. Entonces, hay que hacer una diferencia entre los tres. Sí. Aquí está. Ya dice la manera en que se diagnostica el coronavirus.
Tratamiento, aislamientos, en cuarentena. Cuarentena. Necesaria. Sí. Se realizan algunas pruebas, se puede tomar varios días para que fuera diagnosticado y confirmado si fuera o no. Resucitación con líquidos sin sobrecargar. En casos leves, tratar malestar con acetaminofén, aspirina o diclofenaco y no usar ibuprofeno. Ujú. Antibióticos no ha mostrado mejoría, o sea que los antibióticos no sirven para esto. Así es. Pensar en intubación precoz, recomendaciones, intubación, bueno, ahí para ventilar, ¿verdad? Para los problemas respiratorios. Pacientes deterioran rápidamente la oxigenación, eso es también. Buena respuesta a oxigenación con cánula nasal de alto flujo. ¿Qué será eso? Ok, mira. El aparatito que ponen aquí Sí, para que... el oxígeno que realmente te puede indicar el médico, ¿verdad? Ujú. Y- Sí, esto es más bien los cuidados que deben tener los sí, médicos, ¿verdad? los que se Ahí debe de está. tener. Tratamiento, pues ya hice. Otra cosa, no se automediquen, hermanos. No se automediquen, vayan al médico. Eh, Distanciamiento social, mínimo 1 metro. Y no acudir a lugares concurridos. Esto es para prevenir. Así es. Lavado de manos mínimo 20 segundos con jabón o soluciones alcoholadas, mínimo 60% de alcohol. Eso es lo que decía. Tapabocas desechables para portadores de la enfermedad. Hermano, tienen que ser desechables. Pero ¿es para quién? Para los Portadores de la portadores. enfermedad. Tapabocas N95 para personal de salud. O sea, si nosotros ni somos portadores, ni somos personal que esté en contacto directo con los portadores, no tenemos necesidad de usar tapabocas. No, yo Pero creo que manteniendo la se ven distancia, ¿no? bonitos para la foto, hermano. Sí, Sí, ok. pero yo creo que manteniendo la distancia que es recomendada, con eso es suficiente para Sí. estar Y luego aquí hace una con cuidado. recomendación. Lo ideal es evitar salir de casa. Dijo un niño, no debemos salir de casa porque si viene el coronavirus y no ve a nadie, se va. Se va. Sí, porque no tiene dónde ser cultivado, no ¿Dónde tiene dónde anidar? multiplicarse. Entonces aquí vienen las referencias, ¿verdad? Pero ahí está la situación. Entonces, pues no es tan difícil. ¿Puede descargar este documento de internet? Sí, supongo que sí, Sí, ¿verdad? me imagino que sí, pues es página oficial, entonces creo que sí debe estar ahí en internet. Ok. Mira, aquí tenemos una petición de oración. Dice, Priscila Izquierdo, bendiciones hermanos. Por favor, apóyenme en oración por la salud de mis niños, Emanuel, Emiliano y Victoria Sandoval. Amén. No sabemos si es Emanuel y Emiliano y Victoria, si son tres, o si es Emanuel, Emiliano y Victoria. Bueno, vamos a suponer que son tres. Infección en la garganta, estómago, infección urinaria, dolor de cabeza y estómago. Si los tres presentan esos síntomas, puede ser que se hayan contagiado ahí mismo, ¿verdad? O a lo mejor síntomas de uno y de otro. De todas maneras vamos a orar. Sí, ¿Qué te parece si tomas esa oración, hermano? sí, amén. Vamos a. Sí, aquí tengo la información. Aquí está. Muy bien, vamos a pedirle al Señor en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Sí, Jesús. Ser esos medios, esos conductos, Señor, por lo cual tú puedas glorificarte. Te pedimos, Señor, en esta hora por los hijos de nuestra hermana Priscila. Te pedimos que seas tú tomando esta petición, Sí, Señor, y que Jesús. actúes, Señor, conforme a tu amor, tu misericordia y tu voluntad. Que tu mano, Señor poderosa, obre en sus vidas, Señor, y la sanidad, Señor, sea conforme a tu gracia. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, y los ponemos en tus manos. Así es. Amén y amén. Muy bien. Entonces, hermano, para terminar, porque ya nos faltan 5 minutitos, Muy bien. me gustaría que leamos ahí en Esther capítulo 4 y vamos a recordar que Mardoqueo le mandó un mensaje a Esther. Esther estaba por ser reina, todavía no Amén. lo era. Y le manda un mensaje para decirle que hay un decreto del rey que manda, pues, acabar con ellos. Así es. Y Esther no quiere arriesgarse. No, pues es que si llego y el rey no extiende su cetro hacia mí, me van a matar. Qué difícil Sí, situación, ¿verdad? sí. Entonces, Mardoqueo le dice, versículo 12,
Esther 4:12. Y cuando dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, Mardoqueo mandó que respondiesen Esther: no te hagas la ilusión de que porque estás en el palacio del rey, serás la única de todos los judíos que ha de escapar. Si te quedas callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Fíjate bien. O sea, ¿qué le dice? Tienes temor, pero ¿a poco piensas que porque estás en el palacio te vas a salvar? Así Aquí nadie es. es inmune. Aquí nadie Aquí se todos muere. están expuestos. Así Y tú es. eres judía y te va a Y tocar vas para también. allá El también. decreto también te manda a matar a ti. Así es. Ok. Dice, Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis damas e iré así al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le mandó. Déjame ver, aquí tenemos otro mensaje. Muy bien. Eli Daniel Barrera, saludos hermanos, Dios bendiga sus vidas. Bendiciones. Amén, amén. Dios les bendiga. Sí, Dios los bendiga. Fíjate en lo que veo aquí en Esther. Nosotros podemos pensar. Aquí nos manda Adriana la página donde podemos encontrar la información. Ahorita doy el dato. Pero decía, mira, ¿qué podemos encontrar? Esther no iba a ser inmune al decreto. ¿Qué relación tenemos con esto? ¿Quién de nosotros se va a escapar de la muerte, hermano? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. O sea, tarde o temprano, sea por coronavirus, por diabetes, por SIDA, Por lo que Dios permita por lo que... que sea, por cáncer, por una balacera de crimen organizado, Una lo que bala sea, perdida, una una bala, caída. sí, exactamente. Nos podemos caer de la cama y desnucarnos. Sí, O sea, nadie se va a escapar de eso. Pero como le dice Mardoqueo, ¿y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino? ¿Quién sabe si el propósito de Dios de llevarte ahí donde estás es para que seas de bendición para el pueblo de Dios en un tiempo como este? así es. ¿Quién sabe, hermano, si el Señor nos ha puesto en este tiempo y en este lugar para ser de bendición? Así es. Y recordando esto que vive Esther, qué difícil para ella, ¿verdad? Porque creemos que por ser hijos de Dios, y lo decía casi al principio, somos inmunes a muchas cosas, ¿sí, no? Sí, no, y podemos declarar el Salmo 91, hermano. Sí, podemos declarar sanidad en nuestra Pero vida, pero podemos entender que el Señor tiene propósitos y que aún en medio de esto, alguno de nosotros se puede infectar. así es. Así es. Dios es soberano y Él opera conforme a su voluntad. Así es, pero quién sabe si estamos en este tiempo para ser de bendición. Seguramente el Señor nos puso en este tiempo para ser de bendición. Entonces no Seguramente sí. tenga temor, ore por las personas, ore por nosotros, ore por usted, Así es. pero también cuídese y prepárese para ser de bendición en caso de que haya una contingencia más grande. Así es. Nos mandó Adriana el lugar donde podemos encontrar la información acerca del coronavirus, información bien. confiable. Es con minúsculas ncov.dgepi.salud.gov.mx. Voy a repetir. NCOV corta, la B de vaca, Muy arroba bien. dgepi.salud.gov.mx y tiene ahí unos números de teléfono. Adriana, si puedes, por favor, ponnos esta información en los comentarios aquí del programa. Ya nos estamos despidiendo, hermano. Nos Muy estamos bien. despidiendo. Si alguien está interesado, pues que la hermana nos haga el favor de poner esa información ahí. ¿Y quieres mandar saludos? Pues un saludo a todos mis hermanos. Gracias por estar al pendiente de este programa. Deseando que no sea ni la primera ni la única, sino que podamos seguir siendo de bendición
para todos ustedes. Muy bien, entonces vamos a orar para despedirnos, Señor. Te damos gracias por Gracias, este Dios. tiempo que hemos tenido y deseamos, Sí, Señor, que esto haya sido de edificación para las personas. Entre tanto, volvemos, Padre, pues bendice a cada uno. Así sea, Nosotros nos Dios. despedimos, Señor, pero guárdanos, continúa con nosotros, con cada uno de Señor. nosotros, Señor, porque sabemos que eres fiel y vas a permanecer siempre. Así Señor, es. de manera que te pedimos que nos guardes, que nos ayudes a entender esta situación y sobre todo a ser de bendición para otras personas en medio de esto. Señor, te agradecemos Gracias, en el Dios. nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.